Bien, algunas urgencias genitourinarias, urológicas. Entonces vamos a hablar un poco de la anatomía del testículo. Ustedes recuerdan, el testículo está cubierto por un cordón, en la parte superior por cordón espermático, un músculo que es el cremaster, y tenemos el testículo y el apéndice, y obviamente el epidídimo con su vascularización. Entonces vamos a tener unas urgencias urológicas como la torsión testicular, la torsión del apéndice testicular y la orquiepididimitis. Cuando hablamos de torsión testicular, hablamos generalmente del grupo etario entre los 10 años a 12 años para arriba. No vamos a encontrar torsión testicular en niños más pequeños. En niños más pequeños se manifiesta la torsión del apéndice testicular. Y en adolescentes, obviamente relacionados ya a actividad sexual, vamos a encontrar a la orquiepididimitis. Entonces, la torsión testicular, recuerden siempre que es una urgencia. Rápidamente ustedes deben identificar la torsión testicular. La manifestación obviamente es el dolor intenso, obviamente la tumefacción de la zona del testículo. Aproximadamente a las 6 horas ya pueden tener alteraciones de flujo a nivel del testículo con el riesgo de, obviamente, infarto testicular. De ahí la necesidad de hacer una ecografía Doppler rápidamente y el tratamiento quirúrgico. Se manifiesta a partir de los 10 a 12 años, en la adolescencia, y puede afectar ambos testículos. Después de las 6 horas, como recuerden siempre, ya podría manifestarse con infarto testicular. Factores anatómicos que predisponen y desencadenantes, van a ser el estímulo físico. Niños en actividad física son aquellos niños que están haciendo deporte y presentan intenso dolor en forma súbita. Los traumatismos, golpes directamente a la zona testicular, obviamente incluso se relacionan o están asociados a relaciones sexuales y durante el sueño. Puede haber torsión testicular de ambos testículos. ¿En quiénes incrementa más el riesgo de los niños que tienen testículo en ascensor? Entonces, niños que no están fijados o que no tienen fijación completa a nivel del escroto, incrementan el riesgo de torsión testicular. Entonces, ¿qué va a haber? Detención del retorno venoso, va a haber congestión y edema obviamente a nivel intersticial, con obstrucción de la circulación arterial e infarto hemorrágico. Y el infarto hemorrágico se incrementa, o el riesgo de infarto hemorrágico es a partir de las 6 horas. Se recuerden siempre, tienen 6 horas para actuar rápidamente y tratar al niño en forma quirúrgica. Los síntomas obviamente son dolor brusco, intenso y hemiescrotal. Va a haber un dolor referido incluso a nivel abdominal, hay náuseas, vómitos, y algo que caracteriza es la ausencia de fiebre, y el reflejo cremasteriano está ausente. No es reflejo cremasteriano. Recuerden siempre, torsión testicular, el reflejo cremasteriano está ausente. En la exploración física obviamente van a encontrar ustedes un testículo bastante tumefacto, doloroso a la palpación. Hacen ustedes una ecografía Doppler. En la ecografía Doppler ustedes van a ver disminución de flujo hacia el testículo, y pueden hacer ustedes una analítica de orina, y obviamente no va a haber manifestación patológica en el examen de orina. La torsión testicular básicamente es mecánico, con disminución de flujo. El tratamiento quirúrgico urgente. El pronóstico obviamente se relaciona con el tiempo de tratamiento. Si el tiempo o la acción es rápida, obviamente el pronóstico es bueno, y si nosotros dejamos pasar mucho tiempo, entonces el infarto testicular se incrementa. La principal causa de atrofia testicular en los niños es torsión testicular. Causa principal de atrofia testicular en niños, torsión testicular. Entonces la evolución va a depender del tiempo, y la necrosis se manifestará cuanto más se demora. La torsión del apéndice testicular generalmente se da en niños entre los 2 años y los 10 años. Es la torsión del del polo superior del testículo, ¿no? A nivel de las estructuras mullerianas se da una alteración y ahí existe torsión en los niños entre los 2 y los 10 años. Existe de la misma forma dolor brusco, está asociado también a náuseas y vómitos, y algo muy característico es la presencia de una coloración azulada a nivel del testículo que está afectado, y la presencia del reflejo cremasteriano. El reflejo cremasteriano está presente, no así en la torsión testicular. La torsión testicular está ausente, y en la torsión del apéndice testicular está presente el reflejo cremasteriano. Entonces ustedes hacen una analítica de orina de la misma forma que la anterior, es normal, no hay infección urinaria, obviamente no es asociado a fiebre, solicitan un ecodoppler donde ven el flujo normal y existe edema en el polo superior. El tratamiento es básicamente con sintomáticos antiinflamatorios.
¿no? Y si es muy dudoso el diagnóstico, el tratamiento es quirúrgico. Epididimitis ya es en etapa de adolescentes y en los jóvenes a partir de los 15, 16 años. Obviamente eso sea por colonización de gérmenes. Entonces se ve afectado la zona, no solo la zona del epididimo, sino también la vejiga, la próstata y la uretra. Entonces la clínica de la misma forma es un dolor y tumefacción de intensidad descreciente, hay irradiación hacia el cordón espermático y algo que caracteriza es la ausencia de la misma forma del reflejo cremasteriano. Hay aumento del tamaño escrotal, engrosamiento del epidídimo, puede haber hidroceles reaccional, reflejo cremasteriano ausente y la piel es eritematosa, tensa y brillante, con engrosamiento e hiperestesia del cordón espermático. La analítica acá sí se ve alterada, ustedes solicitan un examen de orina, obviamente con leucocitos incrementados y obviamente o probablemente con urocultivo positivo. Generalmente es asociado a fiebre. El tratamiento, antibióticos. Entonces, ese es un cuadrito para darnos cuenta y diferenciar las edades y la manifestación de la torsión testicular, de la torsión del apéndice testicular y la orquiepididimitis. Entonces, la edad, recuerden siempre, la torsión testicular en niños mayores de 10 años, en etapa de adolescentes, la orquiepididimitis adolescentes y adultos y la torsión del apéndice testicular en niños de 2 a 10 años. La manifestación, la fiebre es infrecuente en ambas, en la torsión testicular y la torsión del apéndice, pero sí en la orquiepididimitis se ve fiebre. Bien, ante la sospecha de una torsión de testículo, ¿cuál es entre las siguientes la prueba diagnóstica de elección? Ecografía Doppler, gamografía isotópica, ecografía, radiografía escrotal, palpación bimanual. Rápidamente, ecografía Doppler para ver flujo. Niño de 10 años se presenta en el servicio de urgencias con dolor inguinal y escrotal intenso que comenzó de forma brusca después de un partido de fútbol. El niño está afectado y se observa tumefacción y dolor en el hemiescroto derecho. No se detecta reflejo cremastérico y el testículo derecho está elevado y rotado. ¿Cuál de los siguientes tratamientos considera usted que es el adecuado para este paciente? Administración de líquidos y antibióticos por vía endovenosa, tratamiento analgésico ambulatorio, ecografía Doppler de urgencia, ingreso hospitalario para la observación clínica y exploración quirúrgica inmediata. Entonces, lean muy bien la pregunta, ¿cuál de los siguientes tratamientos considera usted que es el adecuado para este paciente? Tratamiento quirúrgico. Bien, podrían ustedes haber marcado Doppler, ¿no? Vean muy bien la pregunta. La causa más común de atrofia testicular es torsión testicular. ¿Cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Un escolar de 12 años que es evaluado por tumefacción escrotal manifiesta súbito dolor irradiado al abdomen y náuseas. Al examen, el testículo es difusamente doloroso y la piel es edematosa. El diagnóstico es epididimitis, hernia inguinal, orquitis, torsión testicular, tumor testicular. Un escolar de 12 años que es evaluado por tumefacción escrotal manifiesta súbito dolor irradiado al abdomen y náuseas. Al examen, el testículo es difusamente doloroso y la piel es edematosa. ¿El diagnóstico será? ¿Diagnóstico? Torsión testicular. Recuerden el grupo etario. Grupo etario mayor de 10 a 12 años. Ante una torsión del testículo, el tratamiento correcto sería cirugía urgente, tratamiento con hielo local y antiinflamatorios, antibiótico terapia, reposo, cirugía a las 24 horas de comienzo de la sintomatología. Cirugía urgente. El tratamiento con hielo local y antiinflamatorios es en torsión del apéndice testicular. Bien, ¿preguntas? Bien,
Vamos a hablar un poco de CRED, crecimiento y desarrollo. Recuerden siempre, el crecimiento ha sido definido como el proceso del incremento de la masa en el ser vivo. Va a haber incremento celular, ¿no? Y también incremento en masa. Va a haber hipertrofia y también hiperplasia, ¿no? Y desarrollo, obviamente, si hablamos de desarrollo, hablamos del proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional en sus sistemas. Entonces, hablamos de dos conceptos diferentes, crecimiento y desarrollo. Entonces, el crecimiento es el número y tamaño de las células, va a haber hiperplasia, hipertrofia, cambios en las dimensiones corporales, y esto es un fenómeno anatómico. Y hablamos de un proceso cuantitativo. En cambio, el desarrollo va a haber la diferenciación progresiva de los órganos, la diferenciación y la adquisición, obviamente, y perfeccionamiento de sus funciones, y esto se manifiesta como un fenómeno fisiológico o un proceso cualitativo. Entonces, los factores que regulan el crecimiento y el desarrollo son factores nutricionales, factores socioeconómicos, factores emocionales, factores genéticos y factores neuroendocrinos. Recuerden siempre, solo como para comentar, nosotros cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos al paciente en edad pediátrica, lo primero que pregunta el papá si mi hijo está creciendo de acuerdo al percentil o cuánto va a crecer mi hijo. Para eso nosotros calculamos, les pedimos a los papás que se quiten los zapatos y los tallamos a papá y mamá, y sacamos una talla diana. Entonces calculamos con la talla de papá y la talla de mamá, la talla diana de cuánto más o menos va a ser la talla del bebé, ¿ya? Esa es la talla genética que tiene el niño, ¿sabes? No esperen que un niño con papás de 1,60, 1,65, o sea, no va a tener pues 1,80, o sea, mi hijo no creo que llegue a 1,80, 1,90, o sea, un poco difícil genéticamente. Pero se ha visto los cambios ahora y se han estudiado bastante en relación a la epigenética. La epigenética se ha modificado bastante con el ambiente social del niño y también el ambiente relacionado a la alimentación del niño. Entonces la epigenética está relacionado a la parte social y la parte nutricional. Entonces si nosotros mejoramos la parte social y la parte nutricional, obviamente la epigenética va a ser diferente a la genética del niño. Lo más probable que el niño que tiene papá de 1,60 o 1,65, mamá 1,50, 1,55 llegue sin ningún problema a 1,70 o 1,75 por la epigenética. Y eso obviamente se está dando. Entonces, para eso el ambiente debe ser adecuado. ¿Por qué se habla de epigenética? Hace como 10 o 20 años se han hecho estudios en diferentes lugares donde habían conflictos sociales, estudios en guarderías a niños donde tenían una talla diana de 1,80 o 1,90. Entonces, por la condición social que tenían estos niños, se hizo un seguimiento y la talla diana, que debía ser de 1,80, llegaron más o menos a 1,70 o 1,75. Bajaron su talla diana. ¿Y qué repercusión hubo en estos niños? El ambiente social. Entonces hablamos de niños que obviamente han vivido en guarderías y obviamente el crecimiento o la parte social no ha sido la más adecuada. Entonces se da de la misma forma en la parte nutricional. La parte nutricional inadecuada obviamente altera el crecimiento del niño. Entonces de ahí la necesidad de ver o velar por la parte social y la parte nutricional en todos los niños. Si ustedes van a ser pediatras, evalúen no solo la parte nutricional sino también la parte social. Entonces vamos a tener factores genéticos y con modificaciones en la epigenética. Entonces vamos a evaluar nosotros la antropometría, ¿no? Como el peso, la talla, la circunferencia craneana a todo niño desde el nacimiento. Entonces por eso que ustedes deben conocer cuánto es el percentil normal de peso, talla y perímetro cefálico en un recién nacido. Si un recién nacido el peso es de 3 a 3,500, ¿no? gramos, tanto en sexo femenino como masculino. Y algo muy importante para que no se desesperen al hacer el seguimiento es saber que debe ganar entre 25 y 30 gramos por día. Entonces, con que ustedes lleguen a 25 o 30 gramos por día, está muy bien. Que lleguen a 800, 900 gramos por mes, está muy bien el crecimiento del niño. Y esto se da en el primer trimestre. En el segundo trimestre van a ver ustedes que hay un descenso y generalmente la ganancia de peso es entre 20 a 25 gramos por día. En el tercer trimestre 10 a 15 y obviamente va descendiendo en el cuarto trimestre. Entonces, para más o menos el año debe haber triplicado el peso de nacimiento. Si el niño nació con 3,500, al año debe llegar más o menos a 10 kilos. ¿Ya?
Entonces, entre el primer y segundo año, obviamente la ganancia va a ser entre 2.500 a 3.500 gramos por año. Entonces, el desarrollo ya no es como se da inicialmente. Se dice que hay dos ascensos exagerados de crecimiento, que es en la primera etapa, en el primer año, y en la etapa de la pubertad. Entonces, vamos a tener dos etapas de crecimiento exagerado. Entonces, la ganancia por trimestre es de 800 gramos si hablamos de un consolidado por mes. En el primer trimestre, en el segundo trimestre de 600 gramos por mes, en el tercer trimestre de 500 gramos por mes y en el cuarto trimestre de 300 gramos por mes. Entonces, es otra forma de hacer seguimiento, ¿no? De acuerdo desde el peso de nacimiento, donde duplican el peso de nacimiento a los 5 meses, triplican al año, cuadruplican el peso a los 2 años y más allá del periodo natal se habla de bajo peso si el percentil obviamente está por debajo de 3. Bien, otra forma de hacer seguimiento es calculando en los niños entre 1 año y 6 años por esta formulita. Trate de memorizar que también viene preguntas por esta fórmula, ¿no? Entonces es edad por años por 2 más 8. De la misma forma la talla es importante. El niño nace en promedio con 50 centímetros, ¿no? Entonces ese promedio al nacimiento. Entonces vamos a tener una ganancia de 4 centímetros al mes, va disminuyendo de acuerdo a los siguientes meses, ya 3 centímetros en el segundo mes y va descendiendo progresivamente, ¿no? Y al año generalmente incrementamos el 25% del peso de nacimiento. Entonces es fácil recordar, al nacimiento está con 50 centímetros y al año con 75 centímetros. Entonces, de la misma forma, recuerden esta formulita para niños entre los 2 años y los 12 años, que es años por 6 más 77. Entonces, año por 6 más 77. Y algo que siempre deben recordar y deben coger como parámetro, que a los 4 años el niño debe llegar al metro de estatura. Entonces, ese es un parámetro importante. A los 4 años, el metro, o cuadruplican la talla. Perímetro cefálico, de la misma forma ustedes, vean a los percentiles del perímetro cefálico, el niño nace con 33 a 35 centímetros, la ganancia por mes puede ser de 2 centímetros y va disminuyendo en la medida que va creciendo. Entonces, al año más o menos debe llegar a 45 centímetros, de 1 a 2 años debe crecer 3 centímetros, llegando a 48 centímetros, y se dice, y eso se ha modificado recientemente, que el cerebro crece hasta los 5 años. Eso, de acuerdo a los nuevos estudios y a los últimos consensos, se menciona que el cerebro puede crecer hasta los 7 años. Entonces, de ahí la necesidad de proteger y nutrir en forma adecuada al niño hasta los 7 años. Entonces, hasta los 5 años, el crecimiento del cerebro es hasta 50 centímetros. De ahí la necesidad de administrar no solo macronutrientes, sino micronutrientes. No se olviden, el hierro es muy importante. Niños con anemia tienen un desarrollo deficiente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en lugar de agregar otras cositas, agréguenle hierro siempre al niño. Eviten en lo posible que el niño tenga o termine con anemia. Bien, el cierre de las fontaneras, la lamboidea o la posterior se cierra entre los 2 o 3 meses y la anterior o la bregmática entre los 9 meses y los 18 meses. Bien, la dentición, los incisivos, la dentición es bastante variable, o sea, no hay una edad promedio, o sea, colocamos como edad promedio, pero no hay una edad definitiva para la dentición. Los niños pueden nacer con dientes, son los dientes antenatales, o durante el primer mes presentar dientecitos, que son los dientes natales. Dientes antes de nacimiento son los dientes antenatales, o los dientes neonatales inmediatamente nace. O la dentición se puede dar en el segundo o tercer mes, pero el promedio es más o menos los 6 meses, que se inicia la dentición de los incisivos inferiores, ¿ya? Entonces, es bastante variable la dentición. ¿Preguntas? Bien, si hablamos de desarrollo psicomotor, vamos a hablar bien. El desarrollo psicomotor es la manifestación no solo motora, sino lenguaje, la parte social y la parte sensorial del niño desde el nacimiento. Entonces, ya en el nacimiento el niño tiene manifestación motora
ideal. Entonces recuerdan ustedes, el niño cuando nace está en cuadriflexión, el niño debe estar con flexión de los brazos y flexión de las piernitas, ¿no? Con obviamente flexión de los dedos. Entonces los reflejos primitivos están presentes, el reflejo de Moro, reflejo cocleopalpebral, reflejo de succión, son muy frecuentes desde el nacimiento. A medida que va pasando los meses, los reflejos primitivos tienen que ir perdiéndose. Si persiste los reflejos primitivos después de los 3 o 4 meses, probablemente el niño tenga algún tipo de encefalopatía. Entonces tienen que evaluar y tienen que ir desapareciendo los reflejos primarios. Entre el mes y los 2 meses vamos a ver ya algunas manifestaciones propias del lactante. Vamos a ver vocalización de sonidos, hay sonidos guturales, y a partir del segundo mes la sonrisa social se inicia ya al segundo mes, ¿no? Y obviamente apertura espontánea de la mano. Ustedes ven al niño, evalúan al niño con apertura espontánea, ya no está en flexión o ya no es muy hipertónico el niño con flexión de los dedos. Entonces un niño en el primer mes todavía está en cuadriflexión, ustedes pueden ver el tono adecuado, flexiona las piernas, flexiona las manos, ¿no? Y la manifestación de la sonrisa social es más o menos entre el segundo mes. Entonces es importante que ustedes evalúen o busquen factores de riesgo durante el seguimiento del niño. Factores de riesgo como prematurez, enfermedades asociadas, antecedentes de infección, ictericia. Busquen todos los factores de riesgo posible en el niño. También es importante que evalúen el crecimiento del perímetro cefálico. La microcefalia o la macrocefalia les debe orientar de alguna manera a un problema de encefalopatía. Recuerden, no siempre niño con cabeza pequeña o cabeza grande es sinónimo de problema neurológico o de problema del sistema nervioso central. Pueden ser variantes normales. Mientras tenga manifestación normal de acuerdo a su edad o los hitos de desarrollo o la manifestación estén de acuerdo a los hitos de desarrollo, entonces esto es una variante normal. Otra cosa que ustedes deben observar es la presencia de manifestaciones fenotípicas. Recuerden siempre, las cromosomopatías o problemas metabólicos pueden manifestarse fenotípicamente, ¿no? Las manifestaciones de implantación baja, micrognatia, hipertelorismo, hipotelorismo, ¿no? La lengua bastante gruesa o la macroglosia, de alguna manera debe orientar a una cromosomopatía o un problema genético. Entonces, evalúen factores de riesgo, el perímetro cefálico y manifestaciones fenotípicas que nos puedan orientar. Todo lo que hemos observado, este es un resumen de lo que hemos observado, y ustedes clasifiquen al niño si tiene problemas como retardo de desarrollo o riesgo de retardo de desarrollo. Si el niño presenta un perímetro cefálico que está por debajo del percentil 2 o por encima del percentil 2, es un niño de riesgo. Si asociado a esto tiene 3 o más manifestaciones fenotípicas y asociado a esto de alguna manera está alterado alguna manifestación de acuerdo al hito de desarrollo, probablemente el niño tenga retraso del desarrollo. Si el niño a los 2 meses no hace sonrisa social, el niño no tiene apertura de las manos, está flexionado, está en flexión o en cuadriflexión bastante marcada, está bastante hipertónico, lo más probable es que sea un niño con encefalopatía. Y para eso ustedes deben ir un poco más atrás y buscar factores de riesgo. Habrá tenido infección, una sepsis, habrá tenido ictericia, habrá tenido problemas metabólicos asociados. Traten de buscar los factores de riesgo, si es un prematuro o es un macrosómico. Busquen todos los factores de riesgo para, de alguna manera, buscar la causa del retraso del desarrollo. Y de alguna manera pueden ustedes también clasificar a niños en riesgo o niños con desarrollo normal. Entonces, ¿qué hacer con niños con retraso de desarrollo? Obviamente, terapia. Los niños con riesgo podemos hacer estimulación, estimulen un poco al niño con riesgo. Entre los 2 o 4 meses, obviamente, va a haber más manifestación de la parte social. El niño sonríe, puede haber sonrisas, incluso gestos que de alguna manera pueden manifestarse con sonidos un poco más, ya no guturales, sino pueden ser incluso sílabas que pueden pronunciar en esta edad. Puede seguir el objeto, y algo que caracteriza los 3 y 4 meses es el sostén de la cabeza. Vamos a tener hitos marcados. A los 3 meses sostén de la cabeza, a los 6 meses inicia la sedestación, entre los 9 a 12 meses puede el niño sin ningún problema empezar con el gateo, que no siempre se va a dar, y a partir de los 10 o 12 meses la bipedestación, y hasta el año y 3 meses la marcha, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos los hitos
de acuerdo a su edad, no vamos a tener ningún problema en reconocer si el niño tiene un retardo de desarrollo. Entre los 2 y los 4 meses, mire el rostro, hay seguimiento, no solo de la luz, sino también del sonido, y obviamente sostiene la cabeza sin ningún problema. Entonces, sostiene la cabeza, se levantan, pueden coger de los hombros o de los brazos, y obviamente sostiene sin ningún problema la cabeza. Entre los 4 y 6 meses, responde el examinador, agarra los objetos, emite sonidos, incluso puede haber movimientos de rotación en esta edad. Entonces el niño rota a los 5 meses, ¿no? Puede haber movimientos de los miembros inferiores hacia la cabeza o hacia la boca, y a los 6 meses ya se inicia la sedestación. Recuerden que se inicia, no se da la sedestación. Algunos niños pueden ya sentarse a los 6 meses, pero normalmente se inicia la sedestación. Entre los 6 y 9 meses intenta alcanzar un juguete, lleva los objetos a la boca, localiza los sonidos y obviamente el niño sin ningún problema puede lograr la sedestación. Y eso se logra a los 6 a 9 meses. La sedestación sin ningún problema, y puede coger objetos o empujar objetos sin ningún problema. Entre los 9 y los 12 meses juega a taparse y descubrirse. O sea, son niños que ustedes colocan un objeto y cubren con otro objeto y piden que encuentre, y el niño destapa para encontrar el objeto. Ya relaciona muy bien la presencia o la ausencia del juguete, transfiere los objetos de una mano a otra, duplica las sílabas, y ya en este momento se consolida la sedestación. Si entre los 9 y 12 meses no hay sedestación, entonces estamos frente a un retraso motor. Entonces es algo que no deben hacer. Entonces quería quitar la diapositiva, pero de alguna manera para recordar que siempre recomienden a los papás a no usar el andador. Está prohibido el uso del andador, ¿ya? Entonces estimulen el gateo. El gateo debe estimularse, mejora la posición en 4 puntos y mejora el equilibrio. Otra causa de suspender o de no usar el andador, que es la principal causa de accidentes en esta edad, y accidentes bastante graves. Entonces está contraindicado, o de alguna manera no recomiendan el uso del andador. Entre los 12 y 15 meses imita gestos, hay pinza superior, produce jergas y camina ya con apoyo. Algunos niños de esa edad pueden caminar sin apoyo, pero se consolida la marcha sin apoyo a partir del año y 3 meses. A partir del año y 3 meses el niño debe caminar sin ningún problema. Ejecuta gestos a pedido, coloca los cubos en un recipiente, dice ya palabras ya bastante que se puedan entender, y camina sin apoyo. Entre los 18 meses y 24 meses, algo que caracteriza es el lenguaje. El lenguaje, o el repertorio del lenguaje debe ser más o menos de 6 palabras, ¿no? Aparte de papá y mamá. ¿No? Aparte de papá y mamá, de alguna manera el repertorio debe ser entre 6 a 8 palabras. Ya hay garabatos, ¿no? En esta edad ya puede decir 3 o 4 palabras, pero puede de alguna manera su repertorio incrementarse y puede caminar incluso para atrás. Entonces, de la misma forma, hacemos el mismo estudio, vemos los factores de riesgo frente a un problema, vemos el perímetro cefálico, que es importante, y manifestaciones fenotípicas. Lo que hemos visto, de la misma forma, tratamos de identificar los niños con retraso de desarrollo, niños en riesgo y el tratamiento. Entre los 2 años a 2 años y 6 meses, el niño ya se quita la ropa, construye una torre de 3 cubos, esto es importante. A partir de los 3 años ya puede colocar cubos y construir torres de 3 cubos, señala 2 figuras y ya puede patear una pelota. 2 años y 6 meses a 3 años se viste con supervisión, construye una torre de 6 cubos, forma frases con 2 palabras, salta con ambos pies. 3 años a 3 años y 6 meses, dice el nombre ya puede mencionar el nombre de un amigo, imita una línea vertical, reconoce 2 acciones y tira la pelota. Entonces la parte cognitiva está bastante desarrollada, entonces puede de alguna manera desarrollar problemas mucho más complejos. 3 años y 6 meses a 4 años se pone una camiseta, mueve el pulgar con la mano cerrada, comprende los objetivos, se para en cada pie por un segundo, la parte motora está bastante desarrollada. De igual manera, a los 4 años, a 4 años y 6 meses,
hay mayor desarrollo cognitivo y mayor desarrollo motor fino y motor grosero. A los 4 años y 6 meses a 5 años se viste sin ayuda, copia una cruz, comprende 4 preposiciones y se para en cada pie por 3 segundos. Entonces, de la misma forma, entre los 5 años y 6 meses, ¿no?, ya puede utilizar el cepillo sin ningún problema, y en este momento la parte cognitiva se desarrolla mucho más. Ya es a partir de los 5 años los niños pueden entender conceptos más complejos, pueden entender o pueden separar a partir de esta edad lo que es lo de lo real y lo irreal. Entonces, esta edad, a partir de los 5 a los 6 años, es un poco difícil que ustedes hagan creer que existe Papá Noel a un niño. Algunos niños todavía creen, pero a partir de esa edad el niño ya empieza a entender y empieza a diferenciar lo real de lo irreal. Hasta los 6 años puede jugar, hacer una cuenta con otros niños, dibuja una persona, ya puede dibujar las partes de su propio cuerpo, puede hacer analogías y puede marchar punta a talón. Entonces, de la misma forma, a los 6 años ya copia un cuadrado, define 7 palabras, se equilibra en cada pie por más segundos. Entonces, es algo repetitivo de lo que hemos estado viendo, y es básicamente recordar lo que hace un niño de acuerdo a su grupo etario. ¿Cuál es la edad más temprana en la que la mayor parte de los niños son capaces de comprender que la muerte es permanente? Ya a partir de los 5 años. Un niño capaz de correr, subir las escaleras solo, sin alternar los pies, hacer una torre de 6 cubos y elaborar frases de 3 palabras, presenta un desarrollo psicomotor propio de la siguiente edad. ¿A qué edad ya puede hacer esto? A partir de los... Estoy mencionando que a partir de los 2 añitos ya pueden formar cubos, ya dicen palabras, ya forman frases con de 3 palabras, pueden subir escaleras, la marcha está consolidada, es a partir de los 2 años. ¿Cuándo comienza en los niños la erupción dental? En promedio a partir de los 6 meses, 6 a 8 meses. En cuanto a la evaluación del desarrollo del lactante, indique lo incorrecto. A los 2 años es capaz de pedir las cosas por su nombre. Inicia la sedestación a los 6 meses. A los 4 años duplican la talla de nacimiento. Al año de edad triplican el peso de nacimiento. Dice papá, mamá a los 6 meses. Entonces el bebé a los 6 meses no dice papá ni mamá. Puede de alguna manera hacer sonidos de monosílabo. Puede decir ma, pa, pero no mamá ni papá. La talla normal de un niño de 5 años debe ser aproximadamente... ¿Cuánto? ¿Cuál es la fórmula? En talla, edad por 6 más 7, 7. Sería 6 por 5, 30 más 77, 107. ¿Sí? ¿Todos? Bien. ¿Cuál es la edad de un niño que permanece sentado sin soporte, sujeta a un sonajero con el pulgar y el índice? Responde a su nombre, aplaude y saluda con la mano. 6 meses, 10 meses, 12 meses, 18 meses, 21 meses. La edad de un niño que permanece sentado, ya se sienta, la sedestación está consolidada y sin soporte. Sujeta un sonajero con un pulgar y el índice. Entonces hay pinzamiento. El pinzamiento se da a qué edad y la sedestación se consolida a qué edad. La sedestación se consolida ¿hasta qué mes? Se inicia la sedestación a los 6 meses y se consolida a los 9 meses. A los 9 meses el niño debe estar bien sentado. Entonces un niño que está bien sentado y que hace pinzamiento, responde a su nombre, aplaude y saluda, tendrá aproximadamente 10 meses. Si les ponen ahí que empieza a gatear, probablemente sea 12 meses, o que hay bipedestación, 12 meses.